Ya muchachos, ahora sí, muy buenas tardes tengan todos. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana y sobre todo un buen fin de semana. Y antes de, quiero saber si Tamara está presente y quiere dar alguna indicación o decir algo antes de comenzar con la clase. Ya les comenté a los chicos que las clases están siendo subidas a la biblioteca de medios. Y para los que todavía no lo han hecho, por favor, realizar la prueba de diagnóstico, revisar el video que dejó Edwin el viernes y lo otro, participar del foro. Esas actividades tenemos hasta el momento para ya empezar a completarlas, porque esta semana ya vamos a empezar a hacer el seguimiento de las actividades, los que estén atrasados. Así que eso, chiquillos, que tengan una buena semana. Perfecto. Ya muchachos, hoy vamos a iniciar con otro aspecto que es bastante importante de la logística como tal. Y para eso era importante, valga la redundancia, que hayan visto el video. Quiero saber si alguien vio el video que dejé encargado durante la semana, ese video de la importancia de la logística, que es de 1 minuto y medio, algo así. Sí, por lo menos yo lo vi. Ya comentan un poquito Rodrigo o Víctor, no sé quién de los dos justo. Rodrigo parece que fue el que comentó. Rodrigo, cuéntanos. Lo perdimos a Rodrigo. Aparte, Rodrigo, ¿quién más vio el video el fin de semana sobre la importancia de la logística? ¿Por qué hoy sobre todo está muy en boga el tema y por qué se está dando tanta preponderancia a lo que corresponde el uso y la actividad como tal? ¿América? América, estás diciendo algo porque no se te escucha nada. ¿Profe, me escucha? Ahora sí, ahora se te escucha perfecto. Ah, sí, traía los audífonos, pensé que se escuchaba. Perfecto. Cuéntanos. Ya, bueno, el video hablaba que ahora en la pandemia se ha visto que la logística es de vital importancia porque sin ella no se va a poder llegar a llevar un producto o un servicio a una persona que lo necesite. Por ejemplo, en mi caso, que trabajo en una empresa de calefacción, el primer año no nos vimos tan afectados respecto a herramientas que necesitábamos o a ciertas estructuras, pero por ejemplo este año ya hay quiebre de stock, no encontramos los repuestos que necesitamos, entonces obviamente sí es muy importante porque sin ella no podemos avanzar. Muy bien. Bien, América. ¿Alguien más que quiera complementar lo que dijo América? ¿Aló, profesor? Sebastián. Sí, Hola. de Dime. primero, sí, perdón, de primero antes de responder la pregunta, lo del video, digamos, yo lo tengo con la cámara, digamos, no sé si es tu cámara o en mi internet que tiene como que se quedó pegado No, la imagen. no sé el resto. Yo por lo menos me veo No bien. sé si soy yo o usted, digamos que, ¿cómo se llama? Usted quedó como pantallazo, quedó como una imagen congelada. No sé, ahora es como que se cayó internet y no sé qué sucede con el tema. Y también vi el tema y respondiendo sobre el tema de los videos, digamos, incluso vi los 3 videos, porque no sabía hacia dónde, si eran los 3 videos o era el primero. Pero con el primer video vi cómo, digamos, cómo la empresa a través de cómo se llama, empezaron a darle libertades
para el tema, digamos, los que eran de despacho, cada vez que ellos podían hacer digamos, hacer un envío o hacer un procedimiento de trabajo, aprovechaban y se acomodaban a la realidad de cada sector o de cada región para, ¿cómo se llama? Para que la empresa funcionara ¿cómo se llama? De lo más normal posible. Perfecto. Gracias, Sebastián. Los que vieron el video se pudieron dar cuenta que por mucho que las empresas hayan tenido una buena estructura, por mucho que algunos logren una gran inversión en lo que es la temática, pasa que ocurre una contingencia y a toda la inversión se viene, por así decirlo, a la punta del cerro. Todo lo que uno tiene predispuesto, planificado, programado, no lo podemos manejar, porque la logística es así. Pero también nos sirvió que más allá de que las empresas que trabajaran con poco stock en lugares con costos muy bajos y principalmente con una mano de obra muy económica, fueron las que más se vieron afectadas con todo lo que tuvo que ver con la pandemia. ¿Ya? Hoy en día la sustentabilidad, el buen trato a los colaboradores, la seguridad que necesitan tener en el trabajo y obviamente todos los planes de contingencia y de rapidez en la utilización de estos servicios fue preponderante para que muchas empresas pudieran subsistir y también durante la pandemia nacieron otras empresas logísticas. Lo que según estudios que hizo el, el INE, ¿ya? El Instituto Nacional de Estadística, durante pandemia, del 100%, por así decirlo, de los emprendimientos, un 25% fueron de logística. Es decir, desde las personas que repartían en bicicleta hasta aquellos que se compraron un camioncito y comenzaron a efectuar la logística de distribución. Preponderó bastante el e-commerce y lo más llamativo aún fue que un auge tan importante, pero también hubo una indicación bastante importante que mucha gente no conoce el rubro logístico. Uno es, sin obviamente menospreciar a quienes han ahorrado toda su vida o quieren emprender, no es cosa de comprarse un camión y ponerse a repartir. También hay que tener ciertas eh, ideas, saber programarse, conocer de rutas y obviamente tener fundamentos y conocimientos sobre el área. ¿Ya? La logística, así como eh, es una opción natural de negocios, también necesita tener ciertos conocimientos. Hoy en día, gracias a la pandemia, pudimos notar y descubrir ciertas falencias, como también pudimos observar que es una profesión, es una actividad que tiene mucho futuro, mucho campo y que está muy lejos de desperfilarse en cuanto a lo que es todo lo que es la comercialización y todo lo que corresponde al rubro operativo de una organización. La logística en Chile, más allá de que tengamos ciertas deficiencias, hablemos ambajes todavía, no esté muy profesionalizada 100%, cumplió un rol muy importante, sobre todo en el tema de la vacunación. Y eso fue muy a la vez relevante en el sentido de que pudiera cumplirse con todas las solicitudes y con la internación positiva de las cantidades que se manejaban para poder inocular a la población. Imaginemos que, pese a que tenemos solamente un aeropuerto comercial, tenemos solamente dos puertos que están utilizables, pero obviamente eso no se puede traer por puerto, se cumplió y con creces y a diferencia de otros países que son más industrializados, tienen más infraestructura, pero no contaron con la planificación que sí tuvo nuestro país, más allá de cualquier tema político, más allá de cualquier pensamiento, la logística en el COVID fue superior a la logística de muchos otros países. ¿Y por qué? Obviamente porque el chileno es muy conocedor, aunque no lo crean, de lo que es la seguridad, de lo que son todos los factores que involucra el tema logístico. Más allá de que existan personas que aún no cumplan ciertas condiciones, no cumplan con las expectativas que se necesitan para efectuar una labor, el mayor porcentaje de colaboradores sí lo hace.
Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de una planificación. Y la planificación, como habíamos dicho anteriormente, va de la mano de los recursos, que los recursos son aquellos, todo el activo, ya sea financiero, económico o de soporte, que entrega una organización para poder cumplir con los niveles de servicio que requiere el cliente. El principal es el transporte, y este transporte tiene que contar con la infraestructura, ya sea para almacenar o para que se efectúe el proceso de carga de un producto y también de la ejecución de un servicio, y además de custodiar todo lo que son las existencias y los productos que se van a comercializar. Y también tenemos los niveles de servicio, que eso va a medir el desempeño de la organización y el cumplimiento de las expectativas del cliente. Entonces, ambos van a estar muy involucrados y, como podríamos decir coloquialmente, muy tomaditos de la mano. El desempeño de nuestra empresa puede ser muy positivo, pero si la expectativa y la satisfacción del cliente no es cumplida, obviamente nuestro servicio no va a ser bien considerado. Por lo mismo, como actor preponderante, tenemos que saber considerar y analizar lo que está pasando hoy en día. Estas son solamente noticias como para tener una idea de la importancia que tiene la logística en todo lo que es comercio, todo lo que es transacción y lo que impacta a nivel mundial. O sea, imaginémonos que las tarifas subieron sobre un 500% comparados con el año 2020. O lógicamente no hubo mucha hablemos disposición de las empresas de transporte por estar frenadas lo que son los arribos a puerto. O sea, encontrar un contenedor hasta hace poco era prácticamente una misión imposible. ¿Ya? Conseguir espacios en las naves. Ya la demanda había crecido tanto. Imaginémonos dos casos súper llamativos. En Chile teníamos una escasez de contenedores y a inicios del 2020 había quebrado Maersk, que era la empresa más grande de fabricación de contenedores. O sea, antes de la pandemia había quebrado una empresa que después se echó bastante de menos en cuanto a la conectividad y en cuanto a la ocupación para el transporte. Entonces, todo eso permitió que hubiera un cambio en el consumo, un cambio en la demanda y principalmente otro nivel de gastos y de costos, porque con el tema pandémico todo se nos fue de las manos. El comercio aéreo, la logística aérea fue la que más creció, porque se necesitaba contar con productos que eran de notable relevancia y que se necesitaba con urgencia. Además sucedieron situaciones pero bastante extrañas como la varazón de, de grandes buques mercantes que produjeron inactividad durante bastante tiempo. Entonces, por lo mismo, siempre la logística, más allá de la contingencia, hay que planificarla, hay que visibilizarla, hay que estar bien a tono con lo que sucede en la actualidad, hay que actualizarse y hay que seguir cada una de las noticias de actualidad. ¿Ya? Siempre hay que ver lo que está hoy en boga, lo que está muy, por así decirlo, de moda y lo que está ocurriendo a nivel exterior, porque todo nos influye. Chile es un país que está muy globalizado y al ser un país que está abierto al libre mercado, todo va a impactar, todo va a influir. Antes nosotros podíamos decir, si sucede en China, si sucede en Estados Unidos, ¿en qué nos afecta? Hoy sí, porque son nuestros principales socios comerciales. Entonces todo lo que ocurra a nivel logístico nos va a impactar. Y podemos decir que nuestra logística está en pañales, pero no es mala. Falta más profesionales, falta más conocimiento y principalmente falta más infraestructura. Por la forma geográfica que tenemos un hándicap bastante grande porque somos demasiado largos, pero somos un país estrecho. No somos un país que tuviera una gran dimensión como para decir, ya cada región va a tener un aeropuerto y va a tener un puerto. No nos da, no nos alcanza la infraestructura y tampoco se justificaría, por ejemplo, tener eh, un puerto en Punta Arenas, puerto, o sea, mercante. ¿Por qué tampoco es justificable? Porque cada ciudad, cada zona tiene sus diferentes necesidades. Entonces tiene que haber una centralización
pero que sea positiva. Hoy en día Valparaíso, que anteriormente era el puerto principal, ya no lo es porque San Antonio está abarcando el mayor número de volumen de carga porque se ha tecnologizado, ¿ya? Es un puerto que también está súper estratégicamente ubicado, tiene menor distancia a Santiago y a otras regiones que son donde está concentrado el mayor número de habitantes y por ende donde está la mayor cantidad de consumos y necesidades. Entonces, todos esos puntos nosotros tenemos que tenerlos en cuenta al momento de analizar nuestra logística. Sigamos. Profesor, Víctor, cuéntame. bueno, colgándome de lo último que dijo, claro, para la zona austral en este momento no es necesario un puerto mercante, pero sí se va a hacer necesario un puerto de pasajeros, porque hay que recordar que las compañías navieras no de cabotaje, sino de traslado de pasajeros, ya se fueron de Argentina y se están viniendo de la oficina de Ushuaia a la zona patagónica chilena, lo que significa que la cantidad de barcos, de cruceros que van a llegar a esa zona por sobre Argentina, va a ser necesario ese tipo de puerto, que es muy distinto al de pasajeros que al de mercadería. Exactamente. Y colgándome lo mismo, el nuevo Tratado de Libre Comercio que está generando Chile con Arabia Saudita, igual va a generar que la logística chilena tenga que ser más rápida, porque después de China son los usuarios que mayor volumen compran y por sobre China son los más exigentes en calidad y tiempo. Así es. Así es. Bien, Víctor, gracias por tu aporte. Como bien dice Víctor, somos un país costero, ¿ya? Casi todas las ciudades, excepto Santiago y los interiores, no tiene salida al mar, pero sí todo el país, por algún lado, por alguna zona, debiera tener puertos ya sea de atraque, como puertos de cabotaje, como puertos comerciales, ¿ya? Eso a la larga yo creo que ahí estamos al debe, porque Chile está creciendo. Chile, de hace 5 años atrás éramos cerca de 16 millones y hoy día estamos cerca de los 20 millones. Entonces las necesidades van a ir en aumento y lamentablemente está todo centrado en Santiago. Santiago abarca casi el 40% de toda la población flotante de Chile y eso no es bueno, eso no es un buen indicador que todo esté centrado o centralizado en una sola ciudad. ¿Qué otras ciudades? Por ejemplo, Antofagasta del norte por todo lo que corresponde a la minería, las zonas sureñas por todo lo que corresponde a la actividad agrícola y acuicultura, pero todo está centralizado acá. Y como bien dice Víctor, los tratados con eso, más que tratado de libre comercio, es un acuerdo comercial, ¿ya? Porque con toda la zona árabe, Chile había hace más de 10 años que estaba intentando hacer negocio, pero principalmente, y como bien dice, todo lo que son los gobiernos de esas zonas son demasiado exigentes. Son aquellos que, si no se cumplen con los objetivos, son capaces de romper acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir esos avances en acuerdos comerciales? Que haya más competitividad, que haya más mano de obra, que necesitemos producir más y fabricar más, pero antes que todo, tener una mejor logística. Entonces, Chile es un país que hoy se estancó un poco por todo lo que corresponde a la pandemia y anteriormente al estallido social. Pero un café también, el manual. entonces, eso es lo que a nosotros nos prevalece en todo lo que es logística. Si nos vamos a la actualidad, todo lo que a nosotros nos atañe es que la logística en Chile va a seguir creciendo. La recuperación ha sido bastante grande en comparación con otros países, ¿ya? Aún hay mucho por hacer, aún falta mucho para tener una logística de primer nivel, pero si nos comparamos con la región, o sea, con el cono sur, Chile está bastante adelantado, Chile está bastante, por así decirlo, en un buen nivel y visibilizando un gran proyecto y una mejor proyección en cuanto a lo que es la logística, sobre todo de distribución. La logística interna nuestra es buena, ¿ya? Pero puede ser mejor. Falta más especialización, falta que se especialice gente y personal en distintas áreas, no que solamente se enfoque
en lo que es distribución o lo que es el sector inbound, o sea, lo que es recepción. Faltan especialistas en distintas áreas. Hoy en día que está la última milla, la logística verde, la logística, bueno, la logística inversa va a desaparecer porque ahora va a ser todo logística verde, la logística sustentabilidad que se está llevando a cabo. Entonces, necesitamos más especialización en lo que es logística para mejorar nuestros niveles de servicio. Por ende, lo que es muy importante y con todo lo que hoy corresponde a la responsabilidad social, a todo lo que es la ética, a lo que corresponde al cuidado del medio ambiente, es muy importante considerar los aspectos de seguridad, medio ambiente, y eso nos lleva de la mano a la calidad de las operaciones logísticas. La seguridad en la cadena logística es todo lo que corresponde a las acciones, todo lo que se realiza por velar por el correcto y oportuno funcionamiento de lo que es la cadena de suministro. Entonces, bajo este concepto, vamos a tener en claro que toda acción que nos permita mitigar impactos negativos en la cadena va a ser correspondiente a la seguridad. Siempre nosotros cuando hablamos de seguridad nos enfocamos a la seguridad industrial, ya a la seguridad de nuestra integridad, a la seguridad laboral. Pero también hay otro factor muy importante que es la seguridad en la cadena logística. ¿Ya? Es importante que antes de entrar de lleno a lo que corresponde la seguridad, la higiene y la salud ocupacional, veamos también algunos aspectos de lo que es la logística y la seguridad en la distribución, porque muchas veces los errores operacionales o en algunos casos eventos extremos impiden que logremos todo lo competitivo en cuanto a seguridad. Siempre va a ser tema central para la competitividad de las economías, sobre todo las economías latinoamericanas, las economías europeas, que son las que predominan en el ambiente logístico, que la interrupción de la cadena de suministro no solamente provoca pérdidas económicas, ¿ya? Sino que también eso puede propagarse al resto de la cadena de suministro. En el caso de las empresas, por ejemplo, la falta de seguridad va a incidir en los costos operativos, en todo lo que tenga que ver con los costos operacionales, en los costos personales, y en todo esto impacta. Eso lo único que va a producir es el encarecimiento tanto del precio como de las materias primas, ¿ya? Todo incide. Los costos operacionales van a hacer que el costo productivo aumente y el precio final que paga el consumidor final. Se incrementan los lead time, que ese es un factor primordial de descontento de los clientes cuando al momento de colocar la orden de compra no se cumplen con los plazos establecidos. Eso también varía en el volumen de inventario porque muchas veces no disponemos de las materias primas, los productos y todo lo que necesitamos para fabricar y vender. Entonces todo eso lo paga el cliente. Y si el precio se encarece, vamos a ser menos competitivos y eso va a ser pero fatal para nuestras aspiraciones como empresa. Entonces, la inseguridad que hoy atañe a las cadenas logísticas afecta también la imagen país, no solamente la imagen de la empresa, ¿ya? Porque de esa manera va desalentando también la inversión extranjera, ¿ya? Va la inversión privada, ¿ya? Va encareciendo los precios y a su vez, como no va a haber inversión, no va a haber mano de obra, obviamente también va a repercutir en todo lo que corresponde a trabajo y al consumo. Entonces, por eso es importante que la seguridad logística parta principalmente de lo que es la seguridad de la cadena de suministro. Entonces, van a haber muchos riesgos que la cadena de suministro va a correr, desde ataques terroristas hasta asaltos. Y no solamente los asaltos se dan en la vía terrestre, también existe el pirateo, eh, el pirateo marítimo y hasta el pirateo aéreo está hoy en día en boga. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con ese aspecto. La logística es riesgo desde siempre. Siempre se va a realizar la logística en lugares también donde hay muy poco espacio, donde existen grandes tamaños de almacenamiento, donde transitan vehículos motorizados que tienen mucha fuerza y a eso sumemos el recurso humano que está
caminando, trasladando o ejecutando alguna acción. Entonces, la seguridad va a ser muy importante tanto para el producto como para los trabajadores. Como bien dice acá, la ley 16.744 es la que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. ¿Alguien de los acá presentes, por favor, sabe o me puede decir qué es una enfermedad profesional? ¿O qué cree que puede ser una enfermedad profesional? Hola, ¿se me escucha? Janet, sí, se te escucha bien. Sí, yo creo que una enfermedad profesional es cuando, no sé, estás con mucho ruido, toda en todo el trabajo y te produce algún problema de oído o con gases tóxicos y eso te lleva a una enfermedad. Ya, bien, está bien encaminado. Falta solamente un aspecto. No Bueno, está mal la respuesta, pero va bien, Janet. Gracias. Rodrigo. Yo quería decir. Oh, se cortó Rodrigo. Víctor. Profe, Es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión en el trabajo y puede derivar en enfermedad o muerte. Muy bien. Bien. América. América, ¿querías decir algo? sí, es parecido a lo que dijo mi compañero, que es que ves producido por algo que haces recurrentemente y es a causa o con ocasión derivada del trabajo que realizas. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y esta causa tiene que ser invalidante o con peligro de muerte. Una consulta, a ver si es que me ayudan, no a salir de una duda, sino que para comentarles una situación. Si a una persona le da un infarto o un preinfarto en el trabajo, ¿es enfermedad profesional? es un accidente laboral, ¿o no? Porque están en horarios de trabajo. Ya. ¿Y si no América, está derivado del trabajo? Víctor, perdón, que justo se están conectando todos. ¿Quién está? ¿Víctor está hablando? Sí, es que ahí hay un área gris porque normalmente se hace un examen preocupacional y después tendría que analizarse las causas de. Nada es blanco-negro hasta que no se haga la investigación correspondiente. Exacto. Ese es un tema súper importante. ¿Por qué les comento? A mí, en una de las últimas empresas que trabajé, de la gerente de operaciones, tenía a cargo de la operatividad, era tanta la presión que un día me dio un preinfarto. Y lo más gracioso, hoy día lo cuento como gracia, es que en la empresa no querían mandarme a la H, querían mandarme a un CEFAM. Y yo llamé a mi esposa y le dije que me llevara a la H. Cuento corto, apenas me voy a mover y lo que me preguntaron primero, antes de atenderme, puede firmar acá que no es un accidente, no es un accidente, es una enfermedad profesional, perdón. Así, no es una enfermedad profesional. Yo le dije, no, atiéndame primero. Fuimos a las causas y como bien dijo Víctor, o es blanco o es negro. Entonces tuve que ir a hacer una investigación cómo sucedió. Al final le dieron el favor a la empresa. Pero si usted, por ejemplo, trabaja en una situación donde hay mucha presión, puede ser una enfermedad profesional. Pero tiene que suceder algo muy extraño, que es un resquicio de la ley del trabajo. Yo no la conocía hasta ese momento. Como bien dijo Víctor, a uno le hacen exámenes preocupacionales. Siempre cuando entra, no en toda la empresa. Y si en otra empresa a mí me da otro infarto y tengo los antecedentes, lo puedo utilizar como enfermedad profesional. Imagínense lo que tiene que pasarle a la persona. Ahora, como el común de las personas
y yo me incluyo, porque tampoco me conozco la ley del trabajo al revés del derecho. Uno no conoce eso. Hay tantas enfermedades que uno desconoce que fueron provocadas por la labor diaria. Y uno va pasando el tiempo, incluso no puede que no tenga una dolencia y después aparece en un momento, pero no tiene cómo hacer la trazabilidad regresiva, por así decirlo. ¿Cuándo me pasó esto? ¿Dónde hay un antecedente? Entonces, por lo tanto, es sumamente importante que ustedes puedan siempre rastrear cualquier dolencia que tengan en el trabajo. Las personas que trabajan en el área logística en picking, es muy común que sufran de tendinitis. Pero ¿qué pasa? Como la mayoría de los chilenos, siempre, o sea, no me incluyo, pero tampoco me gusta ser tan majadero, tenemos miedo a perder nuestro trabajo, la más mínima dolencia la hacemos pasar inadvertida. Entonces eso se va propagando con el tiempo, se va propagando, y después resulta que estamos invalidantes. ¿Cómo nosotros justificamos en una empresa que tenemos esa problemática? ¿Cómo nosotros, entre comillas, aseguramos nuestra seguridad? ¿Cómo lo hacemos más aún en el ámbito logístico, que es un ámbito sumamente riesgoso y donde estamos proclives a sufrir algún accidente o alguna causa invalidante? Entonces, por ende, es sumamente importante que, lo primero, conozcamos nuestros derechos, conozcamos qué es lo que a nosotros nos va a beneficiar como colaboradores y como trabajadores. ¿Qué es lo que... Les voy a contar otro caso que fue súper llamativo. Yo tuve una secretaria que llevaba mucho tiempo más que yo, porque cuando yo llegué a la empresa ya tenía 5 años. Y ella me hizo ver una dolencia que tenía acá, en este sector. Mi jefe, que era el gerente general, me decía que ella estaba puro cuenteando y que siempre argumentaba ese dolor y, y me decía, si lo único que hace esta chiquilla es juntar papel y corchetear. Listo. Y un día me dijo, ¿sabes qué? Tengo un dolor pero muy grande. ¿Me puedes dejar ir a la mutual? Anda, ningún problema. Yo siempre he sido pro trabajador. Fue y me dijo, ¿sabes qué? Parece que lo mío es una enfermedad profesional. ¿Y por qué? Me dijo, me mandaron a hacer exámenes y tenía un problema en una falange. Y ya, digo, y de repente me pidió autorización porque venían a hacer una investigación de una de las mutuales a la que estaba adherida la empresa. Y le preguntaban qué es lo que hacía. Claro, como una de las funciones que ella realizaba era bien tonta la función que realizaba porque tenía que juntar toda la documentación, toda la factura y después a fin de mes descorchetear todo y dejar solamente el cedible para cobrar. Entonces yo creo que hacía, corcheteaba el fajo de 5 y después como con un cuchillo sacaba el corchete. Entonces, ¿qué pasó? Durante 8 años que hizo esa función, se desgastó una parte de la muñeca. Y resulta que nadie le creyó en la empresa. Se hizo exámenes, fue a juicio con la empresa y lo ganó. Porque resulta que ahora, ella hasta el día de hoy, por lo que me ha contado, sigue teniendo esa dolencia. Entonces la empresa donde ella trabaja no puede cargar con un asunto que no es responsabilidad de ella. Pero tampoco se le pueden cerrar las puertas para no trabajar. Entonces ahí es donde uno tiene que conocer cuáles son sus funciones, cuáles son sus derechos y cuáles son sus labores. Conocer al menos algunos conceptos y aspectos de la ley, ¿ya? Más aún en actividades que son de riesgo para todos. Consulta abierta. ¿Alguien de ustedes conocía, antes de entrar de lleno acá o de ver acá, la ley 16.744? Yo, Honestamente. Bueno, yo creo que tú, porque tú trabajas en la minería, entonces tienes que conocerte la mayoría de todas estas leyes de seguridad. es un mantra. De hecho, le estoy postulando a rebaja de tasa a solo tasa base 0% por gestión después de 2 años. Oh. Lo de ustedes, la minería, exigen todo, o sea, esto es exigencia en la minería. No, ahí sí que no hay doble lectura. No, de Sí, hecho, la información de los riesgos del trabajo son obligatorias, el análisis de puesto de trabajo y verificar los TMRT o trastornos musculoesqueléticos, que es lo que le pasó a esa secretaria,
son parte obligatoria de la empresa. O sea, imagínate la exigencia que hay. ¿El resto conocía esta ley? ¿O había hablado o había escuchado hablar de esta ley? ¿Nadie? Prosiga. Un poco. ¿Qué sabía de esta ley, América? O sea, no es necesario que me la comente toda, sino que qué aspectos conocía de esta ley. Pues acerca de que se trataban sobre los accidentes como de trabajo, eso de lo de enfermedades profesionales, pero yo tenía, bueno, ahorita usted que dijo de lo del el problema de la muñeca que tuvo la persona que conoció, yo tengo un caso conocido en una empresa, pero no se lo reconocieron como enfermedad profesional y era porque estaba todo el tiempo tecleando, entonces también como que se le desgastó, pero a ella le fue mal, no se la reconocieron. Entonces, ahorita que mencionó eso, nunca la había ido. Y de hecho yo me quedé con la idea de que no se tomaba como enfermedad profesional. Siempre es importante, por lo tanto, tener todos los cuidados habidos y por haber en cuanto a la integridad. Y imaginémonos años atrás, cuando no existía ninguna protección laboral, cuando no existía ni siquiera un resquicio, ni el interés de ayudar al trabajador. La ley 16.744, que es el seguro social de accidentes del trabajo y todo lo que corresponde a las enfermedades profesionales, recién tiene 53 años. O sea, imaginemos del año 68. O sea, hace 53 años recién los trabajadores chilenos tienen una ley y una normativa que los protege en su día a día laboral. O sea, remontémonos un poquito que nuestros abuelos, o en algunos casos nuestros padres, no tenían, trabajaban sin ningún resguardo, sin ninguna protección. Imagina, y rememoremos más, todas las personas que trabajan en las minas, los mineros del carbón, personas que trabajaban con asbesto, o sea, trabajaban sin siquiera preocuparse por la integridad y nadie los resguardaba. Entonces, estas leyes fue, pero un cambio que hubo laboralmente hablando en nuestro país, ya que los accidentes de trabajo siempre han existido y siempre han sido un problema para la empresa, pero más que para la empresa, para los trabajadores, porque por falta de seguridad o de higiene también en el rubro laboral, han sufrido algún percance, ya sea mínimo o grave, que le afecta directamente la salud y la integridad física. Entonces, ya desde esta época, desde 1916, comenzaron a crearse las primeras leyes, ¿ya? Pero era como, lo primero, en 1916 se creó como un seguro, ¿ya? De accidentes, que era la ley, si no me equivoco, 3170, ya está derogada, ya, así que no va al caso. Y después, como 20 años después, se promulga el primer Código del Trabajo, o sea, en 1930. Se institucionaliza la responsabilidad del empleador, ¿ya? Imagínense, antes ni siquiera los trabajadores eran contratados, eran todos jornaleros. Se les pagaba por la labor realizada e incluso si había resultado de muerte daba lo mismo, ¿ya? Desde 1931 en adelante se institucionaliza y se le da responsabilidad al empleador, tiene la obligación de contratar a sus trabajadores y obviamente brindarles un pequeño espacio para la seguridad laboral. Entonces, de esa manera van interviniendo el Estado a través de instituciones como las cajas de accidentes del trabajo, después las nacientes mutuales, todo para que el colaborador obviamente se sintiera más resguardado. Entonces ya en el año 1968 se crea esta ley, la cual por cierto se ha modificado pero eh, en gran número de decretos, pero lo que siempre ha apuntado es a aumentar la protección de los trabajadores para rebajar lo que es la tasa de accidentabilidad. Entonces siempre va a ser importante saber que hoy en día más del 70%, diríamos casi un 80% de los colaboradores está adherido a esta ley. ¿Qué es lo que dice esta ley? Asegurar que todos los trabajadores, ya sean dependientes, privados o públicos, tengan alguna protección
contra un riesgo de accidente del trabajo o enfermedad profesional. Nadie le gustaría hoy en día ir a trabajar sabiendo que va a causar algún perjuicio su integridad física o principalmente que no está resguardado ante alguna problemática que se pueda generar. Establece prestaciones económicas, el subsidio de incapacidad laboral, la indemnización por accidente y enfermedad laboral, pensiones diversas, pensión de sobrevivencia, aunque son escuálidas en Chile, son realmente llegan a ser vergonzosas, pero por lo menos la ley está, ¿ya? A diferencia de países menos desarrollados, pero existe por lo menos el ánimo de querer ayudar y proteger al colaborador. Esto, por ejemplo, este punto es importante, no cubre los accidentes domésticos, es decir, aquellos ocurridos al interior del domicilio con motivo de la realización de labores de aseo, preparación de alimentos, lavado, planchado, etc. ¿Eso por qué es importante decirlo? Porque ya la mayoría estamos trabajando vía telemática. Entonces, ¿qué sucedería si en estos momentos estamos realizando nuestra labor y se me cae el té o se me cae un café? ¿Cuál sería yo, si me voy a esto, no me cubre? No cubre. No me cubriría una actividad porque no está dentro de las leyes laborales. Pero si yo le digo, ¿sabe qué? Yo estoy trabajando más horas de las correspondientes y me sirvió el café para quedarme despierto. Como bien dijo Víctor anteriormente, como no hay grises, habría que entrar a picar, como se dice. ¿Por qué te pasó esto? Entonces las leyes, así como también nos ayudan mucho y nos protegen, también son engorrosas, porque nunca van a querer dañar al empleador. Siempre van a entregarle la protección, pero justa y necesaria de acuerdo a la ley, al colaborador. ¿Cuánta problemática nos ha traído el tema de los accidentes de trayecto? ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué nos cubre el accidente de trayecto? ¿Cuántas horas de trayecto tengo que tener para que este sea concebido como accidente? ¿Una hora? ¿Ya? De acá, de la casa al trabajo y de vuelta, ¿o no? Voy a hacer que alguien más me responda y le doy la respuesta final. Creo que son 2. ¿Ya? ¿Quién más? ¿No? No. Las que sean necesarias para un trayecto directo desde donde pernoctó hasta su lugar de trabajo. Bien, bien visto. Las demás respuestas no están malas, pero son creencias de 1, 2 horas. En ningún lado dice que son 2 horas, en ningún lado dicen son 1. Son el tiempo suficiente y criterioso desde el lugar de trabajo hasta donde pernocto y viceversa. Si yo me demoro 4 horas, me corren 4 horas. Si yo me demoro 5 horas, me corren 5 horas. Si yo, en esas 5 horas que yo, por ejemplo, ya, si supongamos yo vivo en Rancagua y trabajo en Quilicura y me demoro 4 horas de trayecto, aunque yo vaya a otro lado, me cubre las 4 horas, siempre y cuando el trayecto, por ejemplo, sea, por así decirlo, tácito. O sea, siempre hago el mismo trayecto. Eso de la 1 hora, 2 horas, eso la verdad es como que se institucionalizó porque a alguien se le ocurrió decir, no, son 2 horas. Y aquí se empezó a correr, pero nunca se ha establecido un tope máximo o mínimo, sino que un tope criterioso desde el lugar donde pernoctamos hasta donde vamos a realizar nuestras funciones. ¿Por qué? Porque puede pasar también que me pueden cambiar de puesto de trabajo o de lugar de trabajo. Entonces, las horas y las distancias van a ser distintas. Por lo tanto, esos son resquicios en que la gente muchas veces se confunde. Y eso mismo hace y produce que la gente se apure en llegar a su casa, se apure en llegar al trabajo por el tema de distancia. No que en caso de accidente no me cubre, siempre la va a cubrir. Sí, el tema es que hay que usar el criterio y tampoco aprovecharse las circunstancias. Pero sí, todo esto queda más allá de la ley a criterios. Nosotros como chilenos tenemos la mala costumbre de muchas veces tratar de pasar por sobre la ley establecida. Y eso también nos perjudica a todos. Entonces siempre respetemos lo que son las leyes y todo lo que a nosotros nos va a favorecer como colaboradores. Otro factor importante es la prevención de riesgos profesionales. O sea, imaginemos, yo respeto mucho
la labor que hacen los prevencionistas de riesgo, porque para mí son esenciales en una empresa o son importantes. Pero no es necesario que exista un prevencionista de riesgo para que nosotros cuidemos nuestra integridad. O sea, imaginémonos que si no se aprobaran las leyes sobre prevención de riesgos profesionales, los colaboradores, o sea, los dueños de empresas, los empleadores, no nos entregarían los elementos de protección personal. No, pues, o sea, siempre tiene que haber una medida preventiva para que los colaboradores sepan los riesgos, conozcan cada una de las zonas riesgosas, porque sobre todo en logística son muy pocos y estrechos los espacios y tenemos que estar en medio de grandes cantidades de productos, de muchas maquinarias, de variados elementos que nos pueden producir algún perjuicio o algún percance. Entonces también las empresas de esta manera se obligan a entregarle un reglamento interno a los colaboradores para que de esa manera sepan cuáles son las condiciones en las que se encuentran en la empresa y principalmente cuáles son sus derechos y obligaciones al interior de la misma. O sea, tenemos todo para trabajar de buena manera, pero ¿por qué necesitamos leyes para que se cumplan? Eso es lo que a mí me llama bastante la atención. O sea, no estoy en contra de las regulaciones, pero sí que prácticamente se presione y se obligue a proteger a quien está trabajando para nosotros. A mí tiempo atrás, yo como soy de Valparaíso, yo trabajaba en el T Supremo, mejor dicho en la planta superior, que el mismo dueño es el dueño del T Supremo. Y resulta que el pensionista de riesgo nunca entregaba los elementos de seguridad y menos a los contratistas. Y un día estaban trabajando, los contratistas estaban arreglando el galpón porque lo estaban agrandando porque obviamente la empresa estaba creciendo y necesitaban agrandarlo para tener más máquinas y obviamente iban a hacer un segundo piso con varias secciones. Y uno de los trabajadores, de los colaboradores del contratista, no tenía nunca había ponderado cabo de vida. Cuento corto, el caballero se cayó y se mató. Imagínense la pelotera, el pensionista solicitando que por favor le pusiera los elementos de seguridad una vez que ya estaba fallecido. En ese momento yo era presidente del sindicato de Cambiazo. Le dije que no. Primero, porque tiene que llegar servicio médico legal, tienen que llegar las autoridades pertinentes para que maniobren el cuerpo o hagan las pericias respectivas. Y tercero, porque él no le quiso proporcionar los elementos de seguridad. Entonces, imagínense el riesgo grande que ocurre. Más aún, cuando el prevencionista no cumple con las disposiciones. Él decía en ese momento, estoy hablando del año 2005, hace casi 18 años atrás, decía que como era contratista, él tenía que traer sus propios elementos de seguridad. No. Si el contratista no carece de estos elementos o no los tiene, él al estar al interior de la empresa pasa a ser un integrante más de la empresa que tiene que contar con todas las disposiciones y los mismos elementos de seguridad. Y en el peor de los casos, un tema de criterio. ¿Por qué? Porque esa persona sufrió un accidente al interior de nuestra casa. Entonces nosotros nos hacemos responsables. Por ende, es sumamente importante que el colaborador sepa y tenga el acceso y el derecho a saber, ¿ya? Porque muchas veces las mismas empresas no informan a los trabajadores qué es lo que realmente ellos tienen que saber, valga la redundancia, o cuáles son sus derechos, sus medidas preventivas, cuáles son los riesgos, sus labores, o cómo corregir la labor que están realizando de manera, por así decirlo, arriesgada. Entonces, el derecho a saber también fue un plus bastante importante dentro de la seguridad en la labor realizada y dentro de la seguridad logística, porque le dio al colaborador las herramientas para protección y también para cuidar su integridad física, ¿ya? De esa manera se rebajaron bastante lo que eran los riesgos en la labor y principalmente bajó la tasa de accidentabilidad y de mortalidad. Antiguamente muchos colaboradores morían en sus puestos de trabajo. Hoy en día esa tasa se ha rebajado mucho y la mayor parte de estas situaciones ocurre por irresponsabilidad de la persona también. También tengamos cuenta que muchos colaboradores, aunque tengan los elementos de protección personal, no lo utilizan y con el consiguiente riesgo que esto ocurra. Entonces, cuando tenemos
cuando se da el derecho a saber, es cuando la persona ingresa al trabajo el mismo día, el primer día, tiene que tener el reglamento interno y el derecho a saber. Entonces, de esa manera, el trabajador ya entiende cuáles son las condiciones críticas del trabajo, cuáles son los riesgos y la medida preventiva para no sufrir alguna circunstancia negativa, y de esa manera le permite también al trabajador efectuar la función de forma más tranquila y con confianza. También cuando se realiza un nuevo procedimiento de trabajo. Víctor, ¿vas a decir algo? No, es lo que termina, es un complementario, ¿no? Ah, perfecto, gracias. Cuando se realiza un nuevo procedimiento de trabajo, ¿cuántas veces pasa que en los trabajos, sobre todo en la logística, que como vuelvo a repetir, es la ciencia de estamos apurados, esto era para ayer, se hace un nuevo procedimiento, pero todo verbal, y resulta que las personas de por sí la mayoría son visuales, no son verbales. A todos, si nos dicen o nos dan una instrucción o una indicación a la rápida, a los 5 minutos se nos olvidó. Entonces, todo esto tiene que estar por escrito. El derecho a saber lo mejor es por escrito para que la persona lo realice de la mejor manera posible y no lo olvide. Entonces, todos esos procedimientos, procesos y todo lo que incumbe en una nueva labor, por escrito, para que la persona no se lo olvide, la realice sin ningún problema y sin ningún riesgo de perjuicio o que tenga un impacto negativo en la integridad del trabajador. Víctor, ahora sí. Ya, a ver, dos cambios muy importantes en este tema son que por lo menos en la industria acá ya no se llama tanto derecho a saber, sino obligación de informar. ¿Por qué? Porque ya se convierte en la obligación del empleador de informar los riesgos y eso cambia un poco la cultura de quienes pensaban que porque era un derecho, si se lo puedo dar mañana o no. Y es un documento que permite el ingreso a los lugares de trabajo. También es importante por lo mismo, y por el caso que usted comentaba de Cambiaso, en la ley de subcontratación, donde hace que la negligencia del contratista tenga que ser legalmente absorbida por el mandante mayor. Y lo otro, sobre lo mismo, si me permite una experiencia personal, a mí me reclutaron para la empresa donde estoy trabajando actualmente por este tema, porque durante la gestión de mi antecesor hubo un incidente con alto potencial que le cayó una pieza de acero a uno de los encargados de sacar los laterales del camión, porque la carga iba mal estivada. Eso generó, primero, para la empresa desde el punto de vista económico, un aumento de tasa, de tener todo ese tipo de movimiento de chatarras de minería en desuso hasta generar un procedimiento nuevo y una inducción obligatoria a todos los involucrados. El trabajador estuvo 2 años con seguimiento mutual, ya está completamente recuperado, y por eso hoy día para nosotros como empresa es importante que ya estemos en posición de bajar la tasa, porque al final de cuentas es el indicador que nos dice que también está nuestra gestión de seguridad. Exactamente. Esa tasa es súper molesta para la empresa. Entonces, por lo mismo, siempre se trata de tener el personal especializado para que, así como los comerciales, los ingenieros logísticos están para rebajar costos, los ingenieros en prevención de riesgo, los prevencionistas, están para eso. Porque más allá de cuidar la integridad física del colaborador, hay un costo muy grande asociado a lo que son las multas, a lo que son las tasas de ejercicio y todo lo que corresponde a la accidentabilidad. Hoy en día se ha rebajado bastante, ya en comparación con 10, 15 años atrás, donde era muy común que los colaboradores se accidentaran y sufrieran accidentes incluso invalidantes. Hoy en día, no me atrevería a decir un número, pero sí yo creo que en el 95% de las empresas, sobre todo productivas y logísticas, el derecho a saber o la obligación a saber, como bien dijo Víctor también, a mí me gusta decir más el derecho porque en este caso estamos hablando como de lo que tiene que saber el colaborador y no como de la obligación de la parte contratante, ¿ya? El colaborador ya sabe, ya entiende y obviamente está inducido antes de ingresar a un lugar a trabajar. Entonces, eso permite rebajar la tasa de accidentabilidad. Por ende, permite también al colaborador a trabajar con más confianza y obviamente a cumplir con los requerimientos de salud que corresponden al cargo
por el cual fue contratado. El reglamento interno también es otro factor sumamente importante que ha permitido que el colaborador tenga una actividad acorde a lo que fue contratado y también permita rebajar la tasa de accidentabilidad. O sea, imaginemos el reglamento interno de por sí es como el detalle del contrato de trabajo, ¿ya? Están casi todas las obligaciones contractuales, lo que corresponde a su horario de trabajo, a sus derechos y deberes, a lo que tiene que ver con su sueldo. Entonces es un instrumento en el cual nos permite regular los acuerdos al que llegamos entre colaborador y contratante. Entonces de esa manera el trabajador, o mejor dicho, el dueño de la empresa o el jefe o el contratante va a tener un colaborador más contento, más tranquilo y eficiente, que es lo que se busca para estos casos. Siempre cuando nosotros hablamos de seguridad va también muy de la mano con la higiene y salud ocupacional, ¿ya? La higiene va más allá de la limpieza, va más allá de tener el lugar de trabajo ordenadito, sino que va muy de la mano con que no exista ningún elemento que pueda producir un accidente o que por lo general dañe nuestra salud, ¿ya? Siempre es importante que esto esté a resguardo. Por lo tanto, también de acuerdo a los decretos supremos de prevención de riesgo y también prevención de accidentes laborales, nace y se constituyen los comités paritarios de higiene y seguridad. Antiguamente no se le daba mucho realce, pero hoy día está casi, no diría casi, sino que tiene la misma importancia que un sindicato. Lo único que cambia son los fueros que tiene cada uno por la representatividad que tiene para cada caso. En el caso del sindicato se ve más todo lo que es contractual. El comité paritario ve lo que es la seguridad. Entonces, de esa manera nos permite también entrar en conocimiento de las reales necesidades que tiene la empresa, que tienen los colaboradores en cuanto a aspectos de seguridad laboral. El comité paritario está muy en contacto con la gerencia y también con los prevencionistas de riesgo. Los prevencionistas de riesgo, por lo general, en algunos casos van 2 veces al mes, no tienen una mayor obligación, pero sí tienen que sentar las bases de todo lo que corresponde a la seguridad dentro del lugar de trabajo. Una pura línea amarilla, que a veces es insignificante, para nosotros puede significar la diferencia entre un riesgo, un peligro, un accidente e incluso la muerte. ¿Les parece si hacemos un break ahora? Son las 8 minutos y nos volvemos a juntar a las 8:20 para seguir con la segunda parte de lo que corresponde a seguridad, medio ambiente y calidad en las operaciones. Ok. Perfecto. Los espero. 8:20 nos volvemos a juntar.